Rosalind Elsie Franklin fue una química y cristalógrafa británica. Nació en 1920 en Londres, en el seno de una afluente y moderna familia judía. Estudió química en la Universidad de Cambridge. Trabajó en un laboratorio químico en el París de la posguerra y en 1951 empezó a trabajar para la Universidad King's College de Londres, ya como experta en cristalografía de rayos X. Empezó a experimentar con la difracción de rayos X para estudiar la molécula de ADN, y al poco tiempo creó la icónica Foto 51, junto a Raymond Gosling, un estudiante de doctorado que colaboraba con su departamento. Pero además de la fotografía, la experta registró en sus cuadernos de laboratorio mediciones y observaciones precisas que serían decisivas para el avance de la ciencia. Detalló, por ejemplo, las distancias relativas de los distintos elementos repetitivos en una molécula de ADN. También anotó detalles que sugerían que la molécula de ADN constaba de dos partes iguales y complementarias. Trabajando independientemente, Franklin hizo un progreso increíble en el estudio del ADN, pero se sentía cada vez más incómoda y aislada socialmente en el laboratorio de King's College en el que trabajaba. La joven científica nunca congenió bien con Maurice Wilkins, otro investigador de la molécula del ADN, del mismo departamento que ya trabajaba allí cuando ella llegó como experta en cristalografía. Sus personalidades eran opuestas y en lugar de trabajar juntos hicieron sus investigaciones por separado en medio de cierta hostilidad mutua. Según Glynn, Franklin se quejaba, por ejemplo, que no le permitían acceder a la sala común de café y descanso del departamento por ser mujer. Por otro lado, si bien Franklin era una científica brillante, podía exhibir un carácter áspero cuando la enfadaban. Por eso, cuando Jim Watson, otro investigador de la Universidad de Cambridge que también estudiaba la estructura del ADN, irrumpió en su laboratorio durante una visita al King's College y le hizo un comentario crítico sobre su trabajo, Franklin lo despachó con abierta hostilidad. Lo que Franklin no supo en esta ocasión es que su rival de departamento, Maurice Wilkins, compartía con Watson a escondidas los resultados de su investigación. Fue así como la Foto 51 y los cálculos de la joven científica se convirtieron en la pieza clave del rompecabezas que le faltaba a Watson y a su compañero investigador Francis Crick para formular su hipótesis sobre cómo debía ser la estructura del ADN. Así, gracias al trabajo de Franklin y a sus propias aportaciones, los dos científicos de la Universidad de Cambridge construyeron el primer modelo correcto de la molécula del ADN, con una doble hélice. Las conclusiones de Crick y Watson fueron publicadas en la revista Nature en 1953. En un estudio que se convirtió en un punto de referencia para la ciencia porque alteró para siempre la lógica de la biología. En ese número especial sobre el ADN también se publicaron dos estudios más relacionados, uno de Maurice Wilkins, con dos colegas más, y otro de Franklin y Gosling, el estudiante que le ayudó a sacar la Foto 51. Para cuando salió la revista en abril de 1953, Franklin ya había dejado la Universidad King's College y su investigación sobre la molécula del ADN para empezar a trabajar en la Universidad Birkbeck en Londres. Franklin murió de cáncer 5 años después, a los 37 años, sin llegar a saber hasta qué punto el trabajo de Crick y Watson había dependido de su investigación. En el 62, Watson, Crick y Wilkins recibieron el Premio Nobel de Medicina por su investigación sobre la molécula del ADN. En el libro de memorias que Watson publicó después bajo el título La doble hélice, el científico hizo descripciones francas de su actitud negativa hacia Franklin, a quien tendía a desestimar y apodaba condescendientemente Rosie, un nombre que ella nunca utilizó. Admitió que cuando vio la foto de Franklin sin su permiso, se me abrió la boca y se me aceleró el pulso. Palabras de Watson. La Foto 51 era la más clara que el científico había visto hasta entonces y le dio una pista clave sobre la doble hélice. Las reglas del Premio Nobel no permiten hacer reconocimientos póstumos. De haber seguido con vida, el Comité de los Nobel debería haber reconocido también la contribución de Rosalind Franklin a la ciencia, dado que estaba al mismo nivel que el de sus colegas. Pero es difícil especular sobre lo que podría haber sucedido dadas las actitudes sexistas que aún existen en la ciencia como en el resto de la sociedad, y más aún hace unos 60 años. En cualquier caso, según su hermana, el legado de la científica ha sido totalmente inesperado. Ella se ha convertido, y yo odio la expresión, en un icono feminista, pero nunca lo fue. Palabras de la hermana de Rosalind. Realizando el trabajo de investigación pertinente sobre Franklin, he descubierto que ella fue tan importante como el resto de científicos involucrados en esta historia, y ha sido algo frustrante el pensar que por las normas sociales de la época en la que vives puedes ser ignorado solamente por el hecho de formar parte de un sexo determinado. John Dalton nació el 6 de septiembre de 1766 en Cumberland, Inglaterra.
Fue enviado a una escuela donde aprendió matemáticas y destacó lo suficiente como para que a la edad de 12 años pudiera contribuir a la economía familiar, dando clases a otros niños. Alrededor de 1790 consiguió la posibilidad de estudiar Derecho o Economía, pero no encontró apoyo de su familia para sus proyectos. Gracias a la influencia de John Gould, un filósofo ciego y erudito a cuya instrucción informal Dalton debía en gran parte por sus conocimientos científicos, fue nombrado profesor de matemáticas y filosofía natural en la Nueva Escuela de Manchester, una academia de disingentes religiosos. En 1794 fue elegido miembro de la Sociedad Filosófica y Literaria de Manchester, ante la que unas semanas más tarde presentó su primer trabajo, Hechos extraordinarios relacionados con la visión de los colores, en el que postulaba que las deficiencias en la percepción del color se deben a anomalías del humor vítreo. Era la primera vez en la que no solo se describía el hecho de la falta de percepción del color en algunas personas, sino que también se daba una explicación causal al fenómeno. Aunque su teoría fue desacreditada estando él mismo en vida, la investigación profunda y metódica que realizó sobre su propio problema visual causó una gran impresión, tal que su nombre se convirtió en el término común para designar la ceguera al color, el daltonismo. Dalton dejó instrucciones de que sus ojos fueran conservados, lo que ha permitido que los análisis de ADN publicados en 1995 demostraran que en realidad padecía un tipo menos común de ceguera al color, la deuteranopia, en la que le faltan los conos sensibles a longitudes de onda mediana, en lugar de funcionar con una forma mutada de su pigmento como el tipo más común de ceguera al color. Esta ceguera a ciertos colores dificultó en ocasiones su trabajo científico, especialmente en el laboratorio, donde confundía los frascos de reactivos. Sin embargo, esto no le impedía defender ideas con firmeza en sus escritos. En 1800, Dalton se convirtió en secretario de la Sociedad Filosófica y Literaria de Manchester y al año siguiente dio una serie de conferencias, bajo el título Ensayos experimentales, sobre la constitución de las mezclas de gases, sobre la presión de vapor de agua y otros vapores a diferentes temperaturas, tanto el vacío como en aire, sobre la evaporación y acerca de la expansión térmica de los gases. Después de describir estos experimentos para determinar la presión de vapor de agua en varios puntos entre 0 y 100 grados centígrados, Dalton llegó a la conclusión a partir de las observaciones de la presión de vapor de 6 líquidos diferentes, que la variación de la presión de vapor para todos los líquidos es equivalente, para la misma variación de la temperatura determinados a partir de vapor a cualquier presión. Pero la más importante de todas las investigaciones de Dalton fue la teoría atómica. Se conoce como la teoría atómica de Dalton o el modelo atómico de Dalton, al primer modelo de bases científicas respecto a la estructura fundamental de la materia. Postula que toda la materia del mundo está compuesta por átomos, es decir, que existe un número finito de partículas fundamentales. Además, sostiene que simplemente a partir de la combinación de estas partículas son posibles todas las estructuras complejas de la materia. Los postulados de este modelo son que la materia se constituye de partículas mínimas, los átomos de un mismo elemento son siempre idénticos entre sí, los átomos no se dividen ni pueden crearse ni destruirse durante las reacciones químicas, los átomos de elementos distintos pueden combinarse para formar compuestos y cuando se combinan para formar compuestos los átomos se ordenan según reacciones simples. A pesar de la obvia importancia del modelo atómico de Dalton en el surgimiento de la química moderna, hay que notar que esta teoría posee numerosas insuficiencias. Dalton pensaba que los gases eran sustancias monoatómicas y que las moléculas se componían siempre a partir de la menor proporción posible. Esto lo llevó a suponer que el agua estaba compuesta por un átomo de hidrógeno y otro de oxígeno, y a calcular erradamente el peso atómico de muchos compuestos. El hecho de investigar sobre Dalton me ha parecido bastante interesante, sobre todo por el hecho de que su teoría sobre el daltonismo me ha enseñado bastante y me ha ayudado a entenderla ya que yo padezco daltonismo.